Mi esposa me dijo algo inesperado, y ese día decidí darle una lección que jamás olvidará. En una relación de pareja, la confianza es el cimiento de todo, hasta que se rompe en 1000 pedazos. Esta es la vivencia de un hombre que, cansado de sentirse un simple dispensador de dinero, decidió darle a su esposa exactamente lo que ella pedía: independencia. Lo que comenzó como un comentario lleno de desprecio se convirtió en una enseñanza que transformaría por completo su matrimonio. Mi esposa me dijo una vez: no soy tu propiedad. Así que le mostré lo que realmente significaba ser independiente. Hoy en día, ella es la que suplica. Yo, un hombre de 36 años, jamás pensé que escribiría algo así, pero aquí estoy. Llevo 8 años junto a Melissa, de 34, con 5 de casados. Trabajo como arquitecto en una firma de renombre, ganando alrededor de $185,000 al año más bonificaciones. Dedicando más de 60 horas semanales al diseño de edificios comerciales y viviendas de lujo. Mientras tanto, Melissa maneja una cuenta de estilo de vida en Instagram con cerca de 25,000 seguidores. Su ingreso mensual, cuando trabaja con patrocinios, ronda los $3,000, pero no siempre tiene constancia. Para quienes se pregunten cómo llegamos a esta situación, es la típica historia: un hombre ambicioso conoce a una mujer atractiva. Él crece profesionalmente, y ella poco a poco deja de ser una mujer enfocada en su carrera para convertirse en una compradora compulsiva profesional. Aunque no siempre fue así. Cuando la conocí, Melissa era directora de marketing en una pequeña agencia, manejando cuentas importantes y obteniendo un salario respetable. En ese entonces tenía brillo en los ojos, una determinación tan fuerte como la mía. Pasábamos noches enteras conversando sobre nuestras metas, soñando con crear juntos un futuro lleno de logros. Yo quería convertirme en el próximo Frank Perry. Ella aspiraba a revolucionar el marketing digital. Sentíamos que nada podía detenernos. El mes pasado, revisaba nuestras cuentas luego de volver de una jornada agotadora de 14 horas cerrando los diseños de una propiedad valuada en $40 millones. Tenía la espalda dolorida de tanto inclinarme sobre planos y los ojos rojos tras pasar todo el día frente al software CAD. Lo único que deseaba era descansar en paz. Sin embargo, lo que encontré fue la factura de la tarjeta de crédito con más de $4,700 en compras que no reconocía. Para dimensionarlo, era más de lo que muchos pagan mensualmente por su hipoteca. Esa noche, mientras cenábamos una pasta sencilla que yo mismo había preparado porque estaba demasiado exhausto para algo más elaborado, le pregunté a Melissa: cariño, ¿qué significan estos cargos en Bloomingdale's y Sephora? Traté de mantener un tono tranquilo, aunque la preocupación por nuestras finanzas me carcomía. No la estaba acusando, solo buscaba entender por qué había gastos tan elevados. Recuerda que si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal. Ella dejó el vaso en la mesa, me miró con frialdad, una mirada que nunca le había visto antes, y contestó: no soy tu propiedad. No tengo por qué justificar cada cosa que compro. Me quedé helado. La respuesta era tan desconectada de lo que había preguntado que, por un instante, pensé que estaba perdiéndome parte de la conversación. Para poner en claro la situación, yo cubro absolutamente todo. Pago la hipoteca de nuestra casa de 4 habitaciones en las afueras, que cuesta $3,200 al mes. También me hago cargo de ambos vehículos, mi práctico Honda y el lujoso Range Rover de Melissa. A eso se suman los servicios, seguros, vacaciones e incluso su entrenador personal. Lo que ella gana desaparece por completo en compras y almuerzos con amigas. Jamás había cuestionado este arreglo hasta ahora. Esto no se trata de propiedad, le respondí, aún sorprendido por su reacción. Se trata de vivir dentro de nuestras posibilidades. Estamos hablando de casi $5,000 en un solo mes. Ella rodó los ojos de manera exagerada, como si yo estuviera siendo completamente irracional.
Ganas suficiente, deja de ser tan controlador, replicó. Yo también aporto, ¿lo sabías? Dijo con desdén. Esa noche, a las 2 de la mañana, mientras ella dormía profundamente a mi lado, algo dentro de mí se quebró. La luz de la luna entraba por las cortinas y dibujaba su rostro sereno. Me preguntaba cómo podía conciliar el sueño tan fácilmente después de aquella discusión. Pensé, si no tengo derecho a preguntar en qué se gasta el dinero, entonces quizá tampoco tengo la obligación de seguir proveyéndolo. Cuanto más lo analizaba, más me hervía la sangre. Pasaba mis días diseñando edificios, lidiando con clientes complicados y contratistas exigentes, y regresaba agotado a casa solo para que me trataran como un cajero automático con piernas. Me quedé mirando el ventilador girar lentamente sobre nosotros. ¿En qué momento había llegado a esto? ¿En qué punto mi papel como esposo se había reducido a ser únicamente el financiador? Recordé nuestra luna de miel en Bali, cuando hablamos de levantar una vida juntos. Juntos. Esa fue la palabra clave. Sin embargo, ahora parecía que habitábamos mundos paralelos, el mío lleno de responsabilidades y trabajo, el suyo compuesto de ocio y consumo sin freno. Siempre pensé que el matrimonio era una sociedad compartida. Así lo aprendí de mis padres, mamá era profesora, papá dueño de una pequeña ferretería, y tomaban las decisiones en conjunto. De alguna forma terminé atrapado en este extraño arreglo donde yo cargaba todo el peso económico sin tener voz en cómo se usaban nuestros recursos. Al amanecer tomé una resolución. No sería una confrontación explosiva ni un ultimátum drástico, sino un reajuste silencioso de límites. Si Melissa quería independencia de no sentirse mi propiedad, entonces aprendería lo que significa la verdadera independencia, tanto la libertad como la responsabilidad que conlleva. Mientras me duchaba y me ponía el traje para ir al trabajo, repasaba mentalmente diferentes caminos. Podía intentar explicarle cómo me sentía, proponer un nuevo esquema, negociar condiciones. Pero algo en mi interior me decía que no serviría de nada. Ya habíamos tenido discusiones previas sobre dinero, sobre compartir responsabilidades, sobre su carrera. Todas terminaban igual, con promesas que se desvanecían en pocos días. Esta vez no hacían falta palabras, sino acciones. Al salir rumbo a la oficina, le dije adiós mientras tomaba mi café para llevar. Ella seguía acostada, revisando distraídamente su teléfono. Que tengas un buen día, respondió sin mirarme. ¿Puedes reservar para cenar esta noche? Estaré ocupada almorzando con Stacey. Muy ocupada. Esas últimas palabras resonaban en mi mente mientras conducía, muy ocupada para hacer una llamada, pero no para gastar horas en un restaurante costoso con su amiga igualmente consentida. Apreté con fuerza el volante mientras conducía, cada vez más convencido de que mi decisión era la correcta. Un poco de contexto, crecí en una familia de clase media en un pequeño pueblo de Pensilvania, donde todos se conocían entre sí. Mis padres nunca fueron ricos, pero me enseñaron el valor del esfuerzo y la importancia de manejar bien el dinero. La ferretería de mi padre no solo era un negocio, también era un punto de encuentro para la comunidad. Recuerdo mis veranos de infancia reponiendo mercancía en los estantes, aprendiendo a reparar cualquier cosa y observando cómo mi padre trataba a cada cliente con respeto, sin importar si compraba un clavo o herramientas costosas. Esa ética me marcó profundamente. Cuando llegó la recesión y el negocio familiar pasó por momentos difíciles, mi madre asumió más horas dando clases particulares. Una noche los vi, sin que se dieran cuenta, inclinados sobre una montaña de facturas en la mesa de la cocina. Mi padre extendió la mano y apretó la de mi madre, ambos exhaustos pero firmes. «Saldremos adelante juntos», le dijo. Esa imagen quedó grabada en mí como el verdadero significado de una sociedad matrimonial. Cada domingo por la noche se reunían para organizar el presupuesto, discutir, ajustar y, al final, siempre llegaban a una solución en conjunto.
En nuestra casa no existía mi dinero o tu dinero. Era nuestro dinero, destinado a cubrir necesidades y, de vez en cuando, algún capricho razonable. El dinero no crece en los árboles, Jimmy, solía decirme mi padre, enseñándome a calcular márgenes de ganancia en la tienda. Debes saber en qué se gasta cada dólar. Esa lección nunca se me borró. Me costeé la universidad estatal trabajando en construcción durante los veranos. Mis manos llenas de callos y mis hombros quemados por el sol eran prueba de mi esfuerzo. Aún así, regresaba con suficiente dinero para pagar libros y reducir los préstamos estudiantiles. Mientras mis compañeros gastaban en fiestas, yo invertía mi tiempo estudiando y trabajando, enfocado en el futuro que estaba construyendo, literalmente, ladrillo a ladrillo. Elegí arquitectura porque combinaba lo que más me apasionaba, la creatividad y la precisión. Tenía la oportunidad de diseñar espacios capaces de influir en la vida de las personas. No era el más brillante de mi clase, pero sí el más constante. Mientras otros se desvelaban antes de entregar proyectos, yo mantenía disciplina, aplicando lo aprendido de mis padres. A los 30 años ya estaba libre de deudas y había escalado hasta un puesto senior en la firma, empezando desde el cargo más bajo como dibujante. Fue entonces cuando conocí a Melissa, durante una gala benéfica en la que mi empresa había donado servicios de diseño para un hospital infantil. Ella estaba allí representando al equipo de marketing de una startup. Era hermosa, encantadora, y transmitía una aparente ambición. Nuestra primera charla fue sobre sus sueños de crear algún día su propia agencia de marketing. Su entusiasmo me atrapó al instante. Quiero construir algo que realmente marque la diferencia, me dijo con los ojos brillantes. No solo vender productos, sino transformar la manera en que las marcas se conectan con las personas. Me enamoré en ese momento. Pensé que por fin había encontrado a alguien que compartía mis valores, ambición con propósito. Nuestra primera cita se extendió por 6 horas. Empezamos tomando un café y terminamos caminando a medianoche por el centro de la ciudad. Conversamos de todo, nuestras infancias, la suya en un vecindario acomodado y la mía en un pueblo sencillo, nuestras metas profesionales, la idea de formar una familia y los sueños de futuro. Nunca había conocido a alguien que me comprendiera tanto, me dijo, apretando mi mano antes de despedirnos aquella noche. 6 meses después, Melissa se mudó a mi apartamento. 2 años más tarde, celebramos una boda modesta pero hermosa. Sus padres insistieron en algo más lujoso, pero ambos acordamos ahorrar ese dinero para invertirlo en nuestro porvenir. Ahora, mirando atrás, veo que las señales de alerta estaban presentes desde el principio. Su prometedora carrera en marketing poco a poco se transformó en publicaciones como influencer. Luego, esas publicaciones terminaron reduciéndose a mostrar productos que compraba con mi dinero. Sus planes de abrir un negocio nunca pasaron de simples tableros de ideas en Pinterest. Pero yo estaba enamorado y quería ser el proveedor ejemplar que mi padre me enseñó a ser. El cambio fue gradual. Primero dejó su trabajo en marketing alegando que el ambiente era tóxico. La apoyé sin cuestionar, convencido de que su bienestar era lo más importante. Nunca debes quedarte en un lugar donde no te valoran, le aseguré mientras la abrazaba y ella lloraba por su jefe insoportable. Hoy me pregunto si en realidad esperaba que trabajara tan duro como yo. Después abrió su cuenta de Instagram con la promesa de convertirla en un negocio rentable. Al principio estaba motivada, planificaba contenido, contactaba marcas, hacía networking. Yo admiraba su energía e incluso invertí en luces profesionales y una cámara de alta gama para apoyarla en su proyecto. Sin embargo, a medida que yo progresaba en mi carrera y aumentaban mis ingresos, su entusiasmo comenzó a apagarse. ¿Por qué luchar por conseguir contratos de patrocinio si mi salario ya cubría con creces nuestro estilo de vida? ¿Para qué esforzarse en construir una empresa si ir de compras resultaba más entretenido? Yo mismo la alenté en esa dirección, lo admito.
Me sentía orgulloso de proveerle todo y de que no necesitara trabajar. Concéntrate en lo que te hace feliz, le decía cada vez que se sentía culpable por no producir lo suficiente. Pensaba que era apoyo incondicional, pero en realidad estaba reforzando una jaula dorada. Nuestros amigos solían bromear diciendo lo afortunada que era Melissa. Te ganaste la lotería, le decían en mi presencia, como si yo no fuera una persona con sentimientos sino una simple circunstancia ventajosa. Ella reía y aceptaba los comentarios, sin reconocer jamás las más de 60 horas semanales que yo trabajaba para sostener ese estilo de vida. A Jim le va excelente. Eso me permite avanzar con mi marca a mi propio ritmo, decía, como si sus interminables compras y salidas fueran parte de una estrategia. Y yo asentía, el esposo modelo, cada vez más consciente del desequilibrio, pero sin encontrar la manera de señalarlo sin parecer controlador. Hasta aquella noche en que me clavó la mirada y dejó claro que mi apoyo económico se daba por sentado, y que cualquier intento de cuestionarlo no era bienvenido. Fue entonces cuando comprendí que nuestro matrimonio ya no se parecía en nada a lo que había imaginado cuando me arrodillé en la playa, 5 años atrás, con un anillo en la mano y un discurso ensayado en mi corazón. Recuerdo perfectamente aquella propuesta. Había ahorrado durante meses para comprar el anillo ideal, no era ostentoso, pero representaba un gran sacrificio para mí. Planeé una caminata al atardecer por la playa, repasando mis palabras una y otra vez. Quiero construir una vida contigo, le dije al arrodillarme. No solo un techo, sino un hogar. No solo un casamiento, sino una sociedad. Ella lloró de felicidad y aseguró que deseaba lo mismo. ¿Dónde había quedado esa mujer? La que hablaba de edificar algo juntos. ¿Alguna vez existió de verdad o fui yo quien proyectó mis propios valores sobre una fachada atractiva? Estas preguntas me atormentaban mientras intentaba dormir, cada hora más convencido de que debía tomar acción. La mañana siguiente, en mi oficina, redacté un plan financiero distinto. No incluía escenas dramáticas ni demandas de divorcio, solo una reestructuración silenciosa de nuestra realidad. Empecé enumerando cada gasto, separando lo esencial de lo superficial. Los números no dejaban lugar a dudas, cerca del 95% de todo nuestro estilo de vida se sostenía únicamente con mi salario. La aportación de Melissa era casi nula, más allá de una que otra publicación patrocinada. Lo más alarmante era la cantidad que se destinaba a lujos, ropa de diseñador, restaurantes de precios ridículos, spas y caprichos similares. Tenía que cambiar algo. La primera prueba llegó ese mismo día. Melissa me envió un mensaje: el Range Rover necesita servicio, ¿puedes llevarlo mañana? Ah, y no tenemos nada de comida en casa, jaja. El viejo Jim habría reacomodado toda su agenda para complacerla, incluso cancelando reuniones con clientes importantes. El nuevo Jim contestó: no puedo. Tengo una reunión clave. Te tocará hacerte cargo de las dos cosas. Los puntos suspensivos en la pantalla aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. Finalmente, me respondió: ¿qué? Sabes que odio lidiar con lo del coche. No contesté. Guardé el teléfono y me concentré en mis planos. Cuando llegué a casa esa noche, la encontré furiosa. En el concesionario no pueden tomar el carro hasta la próxima semana, y tuve que pedir la compra por Instacart, eso cuesta casi el doble, me reprochó. Qué lástima, dije con calma, tomando un agua con gas del refrigerador. ¿Qué te pasa? Me exigió, con las manos en la cintura. Estás actuando raro desde ayer. Independencia, le respondí serenamente. ¿No era eso lo que querías? Su expresión pasó de la confusión al enojo en cuestión de segundos. ¿De qué hablas? Anoche fuiste muy clara, le dije con firmeza. Dejaste en evidencia que no querías que cuestionara tus decisiones. Eso, para mí, suena a independencia.
Eso no fue lo que quise decir y lo sabes, respondió molesta, con un tono casi defensivo. Encogí los hombros con tranquilidad. Quizás deberíamos ser más cuidadosos con lo que decimos entonces. Se marchó furiosa, pero la semilla ya estaba plantada. No se trataba de venganza ni de castigarla, sino de equilibrar la balanza. Si Melissa no quería rendirme cuentas, entonces yo tampoco cargaría con toda la responsabilidad. Tan simple como eso. Esa noche me quedé trabajando en un nuevo proyecto y, por primera vez en años, me sentí en control. El ambiente en casa se volvió denso, cargado de tensión, pero yo estaba decidido. Esto no sería una carrera corta, sino una prueba de resistencia. Estaba dispuesto a sostenerla hasta el final. Más tarde, Melissa intentó acercarse. Su estrategia de siempre cuando percibía conflictos, la intimidad. Me acarició buscando iniciar algo, pero la rechacé con suavidad, excusándome en que tenía una reunión temprano a la mañana siguiente. El dolor en sus ojos casi me hizo dudar, pero recordé que un verdadero cambio no llegaría si volvía a ceder ante las mismas rutinas de siempre. ¿Pasa algo?, preguntó en voz baja, con un dejo de vulnerabilidad. Solo estoy cansado, contesté sin darle más vueltas. Buenas noches. Al darme la vuelta sentí como el pánico se apoderaba de ella. La intimidad había sido su método para mantenerme bajo control, para asegurarse de que siguiera siendo el esposo complaciente. Que yo me alejara física y emocionalmente la descolocaba por completo. Perfecto, pensé. Necesita sentirse incómoda para entender que las cosas cambiaron. A la mañana siguiente tomé una decisión crucial, abrí una nueva cuenta bancaria y transferí allí el 70% de nuestros ahorros conjuntos, dinero ganado únicamente por mí. Dejé lo suficiente para cubrir las facturas básicas del mes y pedí que mi nómina empezara a depositarse directamente en esa nueva cuenta. La gerente del banco me miró con cierta sorpresa mientras procesaba el trámite, pero mantuvo la profesionalidad. Muchas parejas deciden manejar cuentas separadas, comentó. Puede ser bastante saludable. Una semana más tarde, la tarjeta de Melissa fue rechazada en medio de un almuerzo con sus amigas. No tardé en recibir mensajes suyos, mi tarjeta no funciona. Arréglalo ya. La gente me está mirando. Esto es humillante, hola, ¿me estás ignorando? Horas después le respondí, no es un error bancario. Reorganicé nuestras finanzas. Durante mi pausa de almuerzo la llamé para explicarle con calma el nuevo sistema. Le aclaré que yo seguiría pagando directamente la hipoteca, los servicios básicos y la comida. Ella, en cambio, recibiría una asignación mensual de $2,000 exclusivamente para sus gastos personales. Todo lo que excediera esa cantidad sería su responsabilidad. Su reacción fue explosiva. Me gritó que era controlador, manipulador y descargó contra mí toda una lista de insultos. Cuando por fin se quedó sin aire, le respondí con serenidad. Tu primera transferencia será el día 1. Adminístrala bien. Y colgué. Esa noche, al llegar a casa, la encontré esperándome con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Cómo pudiste hacer esto sin hablarlo conmigo primero?, me reclamó. De la misma manera en que tú gastaste miles en Bloomingdale's sin consultarlo conmigo, respondí tranquilo. Pensé que estábamos fomentando la independencia en nuestro matrimonio. Esto no es independencia, esto es abuso financiero. Balbuceó con rabia. Me senté frente a ella y hablé con firmeza, no, Melissa. El abuso financiero sería cortarte todo acceso al dinero o controlar cada centavo. Yo sigo cubriendo el hogar y aún te doy $2,000 al mes, que es más de lo que la mayoría de la gente tiene después de pagar sus facturas. Lo que estoy haciendo es establecer límites claros. Pero nuestros amigos, intentó replicar. Nuestros amigos no forman parte de este matrimonio, la interrumpí.
Y me pregunto qué pensarían si supieran la verdad, que tu aporte económico es prácticamente inexistente. Ella abrió la boca para contestar, pero no salió nada. Pude ver en sus ojos cómo esa idea le daba vueltas en la cabeza. Si crees que este arreglo es injusto, añadí, puedes llamar a un abogado. Estoy seguro de que cualquier juez consideraría generosa una mesada de $2,000 para gastos personales, además de tener cubiertas todas las necesidades del hogar. En ese instante la pelea abandonó su cuerpo. Se dejó caer en el sofá, derrotada. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, casi en un susurro. Tómate el tiempo que quieras, le respondí, levantándome. El nuevo sistema comienza la próxima semana. Mientras subía a la oficina de la casa, sentía una mezcla extraña de determinación y culpa. No era el matrimonio que había imaginado, pero tampoco estaba dispuesto a seguir con la dinámica de antes. Con el paso de los días, Melissa intentó distintas tácticas para recuperar el control. Primero vino el silencio absoluto, miradas frías, suspiros exagerados y puertas cerradas con un golpe innecesario. Cuando esa estrategia no funcionó, cambió a las lágrimas, sollozando lo bastante fuerte para que yo pudiera escucharla desde cualquier rincón de la casa. Finalmente, probó con un enfoque más racional, se sentó conmigo y me propuso una conversación seria sobre nuestras finanzas. Entiendo que estés dolido por mi comentario, dijo con un tono calculadamente sereno. Pero tu reacción ha sido desmedida. Podemos hablar de un presupuesto sin necesidad de cambiar todo nuestro sistema económico. Claro que podríamos haberlo hecho, respondí con calma. Llevo años intentando tener esa conversación contigo. Y siempre lo descartabas, acusándome de ser tacaño o controlador. Así que ahora estamos probando otra vía. Pero $2,000 al mes no son suficientes para, empezó a decir. ¿Para qué? ¿Bolsos de diseñador? ¿Cortes de pelo de $200? Eso no son necesidades, Melissa, son lujos. Y no los has ganado, la interrumpí. Sus ojos se llenaron de ira. ¿Entonces tengo que ganarme el derecho a tener cosas bonitas? ¿Qué soy, una niña con mesada? No, contesté con serenidad. Eres una adulta que debe comprender la relación entre trabajo y recompensa. Algo que la mayoría entiende en sus 20s. Ella salió de la habitación enfurecida, pero no la detuve. La verdad, aunque duela, es necesaria. 2 semanas después de este nuevo sistema, Melissa enfrentó su primera gran realidad. Su amiga Kyle organizó una despedida de soltera en Tulum y la contribución exigida era de $3,500. Melissa no podía costearlo. Cuando me pidió prestado el dinero, le sugerí con firmeza que buscara un trabajo real. ¿Y con qué tiempo? Protestó indignada. Tengo 3 publicaciones patrocinadas esta semana. Entonces considéralo una decisión empresarial tuya, respondí con frialdad. Al final se perdió el viaje. Sus historias de Instagram la mostraban aburrida en casa, mientras sus amigas publicaban fotos en playas paradisíacas. Sus subtítulos, pasivo-agresivos, hablaban de prioridades y compañerismo, claramente dirigidos hacia mí. No respondí. Al poco tiempo llegaron las llamadas de sus padres. Según ellos, yo estaba maltratando económicamente a su hija. Escuché con respeto las quejas de su padre, hasta que le lancé una pregunta directa. Melissa le contó que este cambio empezó después de una factura de casi $5,000 en la tarjeta y de su respuesta cuando le pregunté por ella. Se quedó en silencio unos segundos y, con un murmullo incómodo, dijo que hablaría con Melissa antes de volver a opinar. El problema del Range Rover empeoró. Lo que comenzó como una simple luz de servicio se convirtió en un ruido inquietante del motor. La reparación costaba $2,800, una suma muy por encima de sus posibilidades.
Así que el flamante SUV quedó inmóvil en la entrada de la casa, mientras yo seguía usando mi Honda para ir a la oficina. Por favor, me dijo una noche, con lágrimas en el rostro, necesito mi coche. El autobús pasa cada 30 minutos, contesté sin apartar la vista de mis planos. La escuché marcharse y poco después el portazo de su habitación hizo vibrar los cuadros de la pared. La semana siguiente trajo otra crisis. Su computadora portátil dejó de funcionar. Para ella, como creadora de contenido, aquello era una emergencia. Cuando pidió usar mi tarjeta de crédito para comprarse una MacBook Pro nueva, le ofrecí prestarle mi laptop antiguo. Tiene 5 años, protestó con desprecio. No soporta mi software de edición. Entonces deberías priorizar la tecnología en tu presupuesto, respondí sin levantar la voz. Sus amigas influencers comenzaron a notar los cambios en su estilo de vida. Comentaban en sus publicaciones, ¿todo bien, chica? Tu contenido se ve distinto. El juicio estaba implícito, su estética se desmoronaba sin el flujo constante de ropa y accesorios nuevos. Aunque era duro verla batallar, me mantuve firme. No disfrutaba su sufrimiento, pero entendía que este reajuste era imprescindible. Nuestro matrimonio no podía sostenerse con un desequilibrio tan profundo. Mientras tanto, yo empecé a prosperar aún más en lo profesional. Liberado del desgaste de sostenerlo todo en casa, podía enfocarme mejor en mis proyectos arquitectónicos. Cerré contratos con 2 clientes importantes y recibí un reconocimiento por parte de los socios de la firma. Una noche escuché a Melissa hablar por teléfono con su madre. Lloraba, quejándose de nuestro nuevo sistema. Ha cambiado totalmente, decía entre sollozos. Es como si ya no le importara. Sus palabras me atravesaron, porque no eran ciertas. Me importaba lo suficiente como para no seguir alimentando un comportamiento que estaba destruyendo a ambos. Me importaba lo bastante como para buscar una relación más justa, aunque la transición doliera. Al día siguiente encontré en la impresora una solicitud de empleo. Melissa estaba aplicando a una agencia de marketing local. No dije nada, pero dentro de mí nació una chispa de esperanza. Tal vez este reinicio estaba funcionando. La verdadera sorpresa llegó cuando volví del trabajo una tarde y encontré a Melissa limpiando la casa. Antes insistía en que necesitábamos contratar a alguien para esas tareas, pero esta vez estaba aspirando la sala, con el cabello recogido en una coleta y usando unos jeans viejos en lugar de su vestimenta costosa habitual. ¿Y esto?, pregunté, desconcertado. Encogió los hombros sin mirarme. Solo pensé en ayudar. Era un gesto pequeño, pero para mí resultaba significativo. Por primera vez en años, estaba contribuyendo al hogar de forma tangible sin que nadie se lo pidiera. No hice un gran espectáculo, simplemente asentí y dije, gracias, se ve bien. Esa noche cenamos juntos en un ambiente sorprendentemente tranquilo. No hubo reproches ni tensión, solo 2 personas compartiendo la mesa. No era mucho, pero se sentía como un inicio. Un mes después de implementar el nuevo sistema, la vida perfectamente curada de Melissa empezaba a derrumbarse. Las raíces de su cabello eran visibles, sus uñas de gel crecían sin retoque, y su costosa rutina de cuidado facial había sido reemplazada por productos de farmacia. Sabía que estaba asistiendo a entrevistas de trabajo porque volvía a usar su ropa profesional, la misma que había quedado olvidada en el closet desde hacía años. Sin embargo, aún no había conseguido nada concreto. La gota que colmó el vaso llegó cuando le cortaron la línea del celular por no pagar la factura. Dependía del wifi de la casa para hacer llamadas y quedaba prácticamente incomunicada al salir. Una noche llegué y la encontré sentada en la oscuridad, con el rímel corrido por las mejillas. No puedo vivir así, susurró. ¿Así cómo?, pregunté mientras dejaba mi maletín. Limitada, dentro de mis posibilidades, como si fuera cualquiera.
Así vive la mayoría de los adultos cada día, le respondí con calma. No te estoy castigando, Melissa. Me estás castigando. Gritó de repente, como si quisiera convencerse a sí misma. Todo por decir que no soy tu propiedad. Me senté frente a ella y hablé con serenidad. No te estoy castigando, te estoy tratando como a una igual. ¿No es eso lo que querías? Continué. Libertad para tomar tus propias decisiones. Bueno, la libertad trae consigo responsabilidad. Melissa se derrumbó por completo. Entre sollozos dijo, nunca quise dar a entender que no te necesitaba. Solo quería respeto. El respeto es mutuo, le contesté en voz baja. Y no se puede respetar a alguien a quien solo utilizas. Mis palabras quedaron flotando entre nosotros, cargadas de una verdad incómoda. Ella bajó la mirada y murmuró, nunca lo había visto de esa manera. Lo sé, respondí. Ese es justamente el problema. Permanecimos en silencio un largo rato, hasta que finalmente me preguntó, ¿qué esperas de mí? Quiero una compañera, dije con total honestidad. No una persona dependiente. Deseo a alguien que aporte a nuestra vida en común, en lo emocional, lo financiero y en lo práctico. Si te valoro, protestó débilmente. Tus actos dicen lo contrario, repliqué con firmeza. ¿Cuándo fue la última vez que me diste las gracias por las 60 horas semanales que trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que aligeraste mi carga en lugar de aumentarla? No tuvo respuesta. No te estoy pidiendo que igualemos ingresos, continué. Solo quiero que participes plenamente en este matrimonio. Que dejes de comportarte como una adolescente perpetua con una tarjeta sin límite. Ella se secó las lágrimas, luciendo más frágil y vulnerable de lo que había visto en años. Ni siquiera sabría por dónde empezar, confesó. Ese es otro de los problemas, le respondí suavemente. Te acostumbraste tanto a que te cuidaran que olvidaste cómo cuidar de ti misma, y mucho menos cómo contribuir a una sociedad de pareja. Asintió en silencio, reconociendo su situación. Después de unos segundos, con voz temblorosa, añadió, tengo una entrevista de trabajo mañana. Lo sé, contesté. Vi la solicitud. ¿Y no dijiste nada? No era mi lugar decirlo. Ese es tu camino. Melissa me miró con los ojos aún enrojecidos. ¿Me ayudarías a prepararme? Han pasado años desde la última vez que tuve una entrevista formal. Dudé unos segundos. Era un momento crucial, quería apoyarla en su crecimiento, pero sin caer nuevamente en los mismos patrones que nos habían llevado hasta aquí. Te ayudaré a prepararte, acepté finalmente, pero solo si lo haces por las razones correctas. No para complacerme ni para tener más dinero disponible, sino porque de verdad deseas construir algo por ti misma. Creo que sí, respondió despacio. Estoy cansada de sentirme inútil. Aquellas palabras sonaron más sinceras que nada de lo que había dicho en años. Pasamos la noche practicando preguntas comunes de entrevistas. Para mi sorpresa, a medida que se lo tomaba en serio, sus respuestas empezaban a ser más acertadas, más seguras. La mujer de la que me enamoré todavía estaba allí, creativa, inteligente, con visión. Solo había quedado enterrada bajo años de comodidad y dependencia. ¿Tú crees que realmente puedo lograrlo? Preguntó cuando terminamos. Lo sé, le respondí con firmeza. Eres mucho más capaz de lo que te has permitido creer. Por primera vez en semanas, me regaló una sonrisa genuina, sin segundas intenciones ni dramatismos. Gracias por no rendirte conmigo, susurró. No me he rendido, contesté. Solo he cambiado de estrategia. Esa noche volvimos a dormir en la misma cama, aunque no pasó nada físico. Lo importante era que había un nuevo entendimiento entre nosotros. Era frágil, sí, pero real.
A la mañana siguiente, me desperté con el aroma del café recién hecho. Melissa estaba en la cocina, preparando un desayuno sencillo. No lo hacía desde hacía años. Vestía un vestido veraniego simple, el mismo que usó en nuestra primera cita, con el cabello recogido y el rostro sin maquillaje. He estado pensando, dijo en voz baja mientras servía 2 tazas. Creo que necesito ayuda. ¿Ayuda en qué sentido? Pregunté con cautela. En todo, admitió con un hilo de voz. Nuestras finanzas, mi carrera, o lo que queda de ella. He estado viviendo en una fantasía. Asentí en silencio, esperando a que continuara. ¿Podrías ayudarme a crear un plan de negocio real? Preguntó con cautela. Tal vez pueda hacer algo concreto con mi título de marketing. Eso implicará mucho esfuerzo y tiempo, le advertí. ¿Estás realmente preparada para ello? Sí, Jim, por favor, contestó con desesperación. Haré lo que sea necesario. No puedo seguir viviendo así. Te extraño al equipo que alguna vez fuimos. ¿De verdad fuimos un equipo? Le pregunté con suavidad. ¿O yo cargaba con todo mientras tú aplaudías desde la banca? Se estremeció, pero no discutió. Tienes razón, susurró. Quiero cambiar eso. De verdad. Dejé que el silencio se extendiera unos segundos antes de responder, está bien. Te ayudaré a construir algo real, pero no vamos a volver al pasado. Consigues un empleo estable mientras desarrollas tu negocio y contribuyes con el 40% de los gastos del hogar. Tú te haces cargo de tu coche, tu teléfono y todos tus gastos personales. ¿40%? Repitió, sorprendida. Pero tú ganas mucho más de lo que yo podría. El porcentaje se ajustará si nuestros ingresos cambian, le aclaré. El punto es que contribuyas de manera proporcional. Melissa bajó la mirada hacia sus manos, insegura. Eso suena tan difícil. Eso es la adultez, contesté sin titubeos. Tómalo o déjalo. Lo tomo, dijo al fin en un susurro. No tengo otra opción. Siempre tienes una opción, Melissa. Esa es la verdadera independencia. Me miró fijamente, como si empezara a comprender por primera vez. La entrevista es a las 2 de la tarde. ¿Me ayudas a practicar de nuevo? Por supuesto, respondí. Pero empecemos hablando de tus fortalezas. Se quedó callada unos segundos, con el ceño fruncido, y luego comenzó a enumerar sus habilidades con cierta timidez. A medida que hablaba, su voz se volvía más firme, sus gestos más seguros. Cuando pasamos a simular preguntas de la entrevista, ya se sentaba erguida, respondiendo con confianza. Gracias, me dijo antes de salir. Sé que no merezco tu ayuda después de cómo te he tratado. Esto no se trata de merecer, le contesté. Se trata de construir algo mejor juntos. Cuando se fue, me descubrí deseando que tuviera éxito. No solo por ella, sino por nosotros. La mujer de la que me había enamorado seguía allí, con ambición, talento y propósito. Yo quería recuperarla más de lo que deseaba tener la razón. Esa tarde, cuando volvió de la entrevista, su rostro lo decía todo. Me ofrecieron el puesto en el acto, exclamó, incrédula. Asistente de gerente de marketing. El salario es de $58,000, pero... Eso es fantástico, respondí genuinamente orgulloso. ¿Cuándo empiezas? El lunes, contestó con una sonrisa tímida. Jim, creo que sí puedo lograrlo. Lo sé, dije. Solo lo habías olvidado por un tiempo. Esa noche se sentó conmigo y, por primera vez en nuestro matrimonio, me pidió revisar juntos todo nuestro panorama financiero, ingresos, gastos, ahorros e inversiones.
Le mostré las hojas de cálculo que llevaba años administrando, le expliqué cómo funcionaba la hipoteca y nuestras cuentas de jubilación. No tenía idea de que fueras tan organizado con todo esto, admitió, sorprendida. Alguien tenía que hacerlo, le respondí, sin rencor. Quiero aprender, dijo con determinación. Todo. Ya no quiero seguir escondiéndome de la realidad. La miré con cautela, pero asentí. Paso a paso. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Melissa vació parte de su closet y comenzó a vender artículos de diseñador por internet. Canceló suscripciones innecesarias, cajas de belleza, servicios de comida a domicilio y plataformas de streaming que casi no usábamos. Incluso empezó a investigar las rutas de transporte público para llegar a su nuevo trabajo. Una noche, mientras repasaba mis planos en la mesa de la cocina, se acercó con una libreta en la mano. ¿Me ayudarías a crear un presupuesto real? Me preguntó con un tono humilde. Algo que de verdad funcione, no lo de gastar sin pensar qué he estado haciendo. Pasamos horas con números, categorías y prioridades. Fue la conversación más sincera que habíamos tenido en años. Al ver los totales, Melissa se llevó las manos al rostro. No puedo creer cuánto he desperdiciado. No se trata de privarte, le expliqué. Se trata de gastar con intención, en lo que realmente importa, no en lo que solo da satisfacción momentánea. Asintió despacio, procesando cada palabra. Creo que empiezo a entender, susurró. Después extendió la mano por la mesa y tomó la mía. He sido terrible contigo, admitió con lágrimas en los ojos. Por favor, dame la oportunidad de enmendarlo. Eso es justamente lo que estamos haciendo, respondí apretando suavemente su mano. Pero tiene que ser un cambio verdadero, Melissa. No algo pasajero hasta conseguir lo que quieras. Lo sé, dijo, limpiándose las lágrimas. Esta vez lo prometo. 6 meses después, nuestra vida era irreconocible. Melissa trabajaba como gerente de marketing en una empresa local y, en paralelo, desarrollaba su marca personal en las noches. Su Instagram ya no se centraba en lujos superficiales, sino en consejos de desarrollo profesional para mujeres. Sorprendentemente, su número de seguidores incluso aumentó. Vendió el Range Rover para pagar deudas y ahora conducía un Honda usado. Preparaba sus almuerzos en casa en lugar de gastar $50 diarios en cafeterías. Y lo más importante, aportaba su parte en los gastos del hogar. La transición no fue nada sencilla. Hubo discusiones encendidas y noches cargadas de lágrimas. En más de una ocasión Melissa quiso darse por vencida, aferrándose a la comodidad del viejo sistema que tanto la favorecía. Pero, poco a poco, con cada pequeño logro, su confianza empezó a crecer. Jamás pensé que podría hacer todo esto, me confesó una noche, después de recibir su primer ascenso en el nuevo trabajo. Estaba convencida de que siempre iba a necesitar que me cuidaran. La mayoría de nosotros puede lograr mucho más de lo que cree, le respondí. Solo hace falta la motivación adecuada. Incluso su relación con sus padres cambió. Al principio estaban convencidos de que yo la estaba sometiendo a una especie de maltrato económico. Sin embargo, cuando la vieron asumir responsabilidades y crecer en independencia, su perspectiva se transformó. La semana pasada mi mamá me pidió consejos de carrera, me contó Melissa, todavía incrédula. Está pensando en volver a trabajar ahora que papá se jubiló. Una noche llegó emocionada con un plan de negocio para una consultoría de marketing dirigida a pequeñas empresas. Era un proyecto bien estructurado. Lo revisamos juntos y cuando le señalé algunos fallos financieros, en lugar de ponerse a la defensiva, tomó notas. No habría podido llegar hasta aquí sin ti, admitió con sinceridad. No, la corregí. No lo habrías logrado sin haber tocado fondo.
A veces necesitamos perderlo todo para valorar lo que realmente teníamos. Melissa bajó la mirada hacia su sencillo anillo de compromiso, el mismo con el que le propuse matrimonio antes de reemplazarlo en nuestros años de abundancia. Fui una niña caprichosa, acostumbrada a recibir todo, dijo con voz quebrada. No sé por qué no me dejaste. Créeme que lo pensé, le respondí. Pero debajo de esa superficialidad aún recordaba a la mujer inteligente y ambiciosa de la que me enamoré. Solo necesitabas recordarlo tú también. ¿Es perfecto nuestro matrimonio ahora? Ni de lejos. Pero por primera vez es real y equitativo. Sí, sigo ganando más como arquitecto senior de lo que ella percibe en marketing, pero ambos aportamos. Ambos tenemos algo en juego. Hoy en día tomamos las decisiones financieras juntos. Compartimos responsabilidades sin que todo recaiga sobre mis hombros. El fin de semana pasado, por ejemplo, llegué de una reunión y encontré a Melissa reparando la fuga del grifo de la cocina. Hace 2 años me habría llamado 5 veces al trabajo para exigirme que regresara y lo hiciera yo. Esta vez, en cambio, simplemente buscó un tutorial en internet y resolvió el problema por su cuenta. Sabes que yo también podía encargarme de eso, dije, apoyado en el marco de la puerta. Ella sonrió con orgullo. Y lo hice. Esa noche, mientras compartíamos limonada en el porche, me tomó de la mano. Gracias por no rendirte conmigo, murmuró con ternura. Y gracias por no rendirte contigo misma, le respondí. Eso es, al final, lo que significa el matrimonio. No se trata de perfección, sino de crecer juntos, incluso cuando crecer duele. Se trata de tener la valentía de romper patrones dañinos y construir algo mejor. Tiempo después, Melissa decidió iniciar un grupo de apoyo para mujeres en situaciones similares, aquellas que habían caído en la dependencia absoluta de sus parejas y buscaban recuperar su autonomía. Quiero ayudar a otras a evitar los errores que yo cometí, explicó. La ironía no se me escapa. Su camino hacia la independencia genuina comenzó en el momento en que dejé de fomentar su dependencia. Al negarme a seguir siendo utilizado, le abrí la puerta para convertirse en alguien más que una simple figura decorativa. Incluso sus amigas notaron la transformación. Varias comentaron lo mucho más segura y capaz que se veía. Algunas hasta le pidieron consejos financieros, lo cual nos hacía reír a los dos, considerando de dónde veníamos apenas un año atrás. ¿Crees que lo habríamos logrado si no hubieras tomado esa decisión tan drástica? Me preguntó Melissa una noche. Me quedé pensativo y al final respondí, no. Íbamos directo al desastre. Algo tenía que cambiar. Ella asintió lentamente, con los ojos brillando bajo la luz tenue de la sala. Te odié por un tiempo, confesó en voz baja. Lo sé, respondí sin rencor. Pero ahora te amo más que nunca. Y yo también a ti, le dije. Porque ahora lo nuestro es auténtico. Ya no se trata de comodidad, conveniencia o costumbre. Melissa no es mi propiedad, pero sí es mi pareja. Finalmente, mi verdadera compañera. Y eso vale más que todos los Range Rovers y bolsos de diseñador del mundo. La semana pasada me sorprendió con entradas para un tour arquitectónico en Chicago, algo que siempre había querido hacer pero nunca había priorizado. Me reveló que había ahorrado de sus propios ingresos para pagarlo. Me has dado tanto, me dijo. Déjame devolverte algo por una vez. Ese gesto sencillo significó más que cualquier regalo ostentoso o muestra física de afecto. Era la prueba de que el cambio había sido real, no solo en nuestras finanzas, sino también en su manera de ver y vivir la vida. Hoy, cuando miro a Melissa, ya no veo a la mujer que dependía de mí para todo. Veo a alguien que asumió sus errores, que reconstruyó su carácter y que aprendió lo que realmente significa independencia. Y aunque el proceso fue duro, entiendo que a veces el amor no consiste en dar siempre,
sino en tener el valor de poner límites y obligar a la otra persona a crecer. Recuerda que si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal.